Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. A lo largo, de esta semana estamos platicando sobre las opciones que tenemos los tabasqueños para encontrar centros de rehabilitación en problemas de adicciones. Y salió un reportaje ayer publicado en Diario Presente, tuvimos una entrevista ayer donde en realidad estos centros parecen más unos lugares entre de tortura, sin la preparación necesaria, sin la especialización que se requiere, sin las técnicas necesarias para una rehabilitación de una persona. Prisiones, ¿no? Más como prisiones, exactamente. Ya escucharon, está aquí al lado de mí Manuel Argáez de los Santos. Él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque realmente el tema es si hay una enfermedad, sí puede llegar a ser un problema para la familia, sí puede ser una situación complicada para el entorno en donde hay un enfermo con alguna adicción, pero son seres humanos y merecen ser respetados en sus derechos humanos. Entonces quisimos invitar a Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, qué gusto saludarte, Ileana. Es un placer estar contigo como siempre en estos micrófonos, con tu respetable auditorio. Y como tú decías, parecen prisiones, pero prisiones de la Edad Media, ¿no? Prisiones no acorde con los principios del derecho internacional y de los tratados internacionales y de los derechos humanos, que van más enfocadas hoy en día las cárceles, no a la pena por la pena ni al castigo, ¿verdad? Sino a la reinserción social. Por eso se llaman centros de internamiento, de reinserción social, etcétera, 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 ¿no? Lo que se está buscando en sí mismo en la evolución del derecho penal no es el castigo. Hubo inicialmente esta cuestión donde a quien cometía el delito se le exhibía, se le paseaba en una carreta para que todo el mundo lo viera y lo escupiera y lo insultara y le tiraran de jitomatazos y le prendían fuego o lo ahorcaban en la plaza pública. Era un show, era un espectáculo, ¿verdad? Y las prisiones pues eran historias de verdadero terror, donde el ser humano no tenía ningún valor. Entonces, esto ha venido evolucionando y hoy en día las prisiones lo que buscan, un tema bien complejo, muy difícil, porque también hay patologías, pero es lograr que las personas puedan reincorporarse, reinsertarse, se dice hoy en día socialmente, y bueno, volverse personas productivas. Sucede lo contrario, ¿no? Pues realmente esto de lo que se habla de que las cárceles se vuelven universidades del crimen es bastante cierto, lamentablemente. Ese tema sí es como para echarnos una hora, una mesa redonda, vamos a dejarlo tantito de claro, lado y vamos porque a el día de hoy es albergues, hoy ¿no? es albergues, anexos, que tiene que ver con los centros de rehabilitación, pero ese tema sí lo vamos a tocar, por supuesto, prontamente, mi querido Manuel. A ver, ¿qué conocimiento tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Ha recibido quejas al respecto? El año pasado, 2013, recibimos 4 quejas. En este año hemos recibido 9 quejas relacionadas con albergues. En algunos que son los albergues institucionales, hay varios tipos de albergues. Hay albergues públicos, hay albergues privados, hay albergues comunitarios, hay albergues familiares, hay albergues que son para niños, hay albergues que son para adultos. Generalmente en los que son públicos, las quejas se basan en asuntos de cuestiones legales y tiene que ver más con los niños que son separados de sus familias y que solamente pueden ser separados de sus familias de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos en el artículo 9 por un mandato judicial o por la determinación de una autoridad competente. Y sobre todo establece claramente la convención cuando hay malos tratos o también cuando los padres se separan y se tiene que determinar la custodia o el lugar de residencia del niño o de la niña. Entonces recibimos mayoritariamente ese tipo de quejas que tienen que ver con situaciones de carácter legal, en cuanto a que mi nieta o mi sobrino o mi sobrina están en un albergue y no los puedo recuperar y conmigo estaría mejor. Ese tipo de quejas nos llega mucho. ¿No los puedo recuperar porque la patria potestad está en manos de otro familiar? Porque la han perdido los padres. Los padres los han abandonado también, es algo que se da hoy en día mucho.
tanto papás como mamás abandonan a sus hijos, rehacen sus vidas y se olvidan que tienen otros hijos, y muchas veces estos niños pues quedan solos y terminan en algún albergue institucional, un albergue público. Y bueno, aquí luego surgen familiares que quieren recuperarlos y solicitan la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando existen administrativamente, desde el punto de vista de ellos, algunas irregularidades en el procedimiento. Otro tipo de quejas que nos llega también tiene que ver con los llamados centros de rehabilitación para alcohólicos, por ejemplo, donde de manera concreta pues señalan malos tratos. El término de tortura no podemos usarlo técnicamente, porque de acuerdo con la propia ley, la tortura se enfoca a que es la que cometen los servidores públicos. Pero en este caso sí puede haber lesiones, puede haber malos tratos que se recibe por parte de quienes están dentro de estos albergues, en los cuales muchas veces son llevados por sus familias a personas adultas para que reciban un tratamiento entre comillas, ¿verdad?, que consiste en una serie de agresiones físicas, psicológicas, un desgaste por parte de la persona que ingresa, y bueno, termina siendo víctima de varios delitos. Nos hablabas de que estos enfermos son víctimas de diferentes delitos, pero fuera del aire también platicábamos que realmente las familias que terminan conviviendo con un enfermo de estos están ya tan desesperados y tan cansados, dolidos, lastimados de esta situación, que terminan queriendo deshacerse del problema, aventarlo en estos lugares, y no importa qué delitos estén sufriendo. Sí, ya es como la última opción, ¿no? La gente se agota, llega un momento en que son tantos los problemas, la convivencia con un alcohólico es sumamente complicada. La familia de un alcohólico, por ejemplo, requiere de atención también especializada. Es un problema sumamente complejo, es una enfermedad que destruye todo lo que hay a su alrededor, y entonces pues cuando se dan estas opciones no les importa, ¿verdad?, la exposición al peligro, lo que quieren es resolver el problema. Te comentaba que lo que tiene que ver con la salud mental es poco atendida en nuestro país realmente, y pues esto conlleva a que los niveles de violencia, los niveles de estrés y por consecuencia los actos violentos pues vayan aumentando considerablemente. Entonces no tenemos muchas opciones. Me parece a mí que estas pláticas que se dan a través de los pasos que se siguen en Alcohólicos Anónimos, es una institución muy seria, Alcohólicos Anónimos, pero como centros de rehabilitación, de internamiento realmente eficaces y con métodos científicos, realmente en el Estado prácticamente no tenemos. Y lo peor es que la información que nos llega a nosotros en la comisión pues generalmente es de lo malo, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que se está haciendo de manera incorrecta. Y son estos centros donde a la gente la desnudan, la golpean, la dejan sin comer, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se arrepientan, ¿verdad?, de no tomar por las malas. Entonces, esto lleva a lesiones, por supuesto, golpes, traumas de carácter psicológico, incluso es una exposición permanente al peligro en el que puede darse el caso de víctimas fatales, de personas que pierdan la vida, y son personas que no cumplen con los lineamientos que marca la norma oficial mexicana a nivel federal para la atención de grupos en vulnerabilidad para adultos, porque es la 031 es para adulto, la 032 es para niños y adolescentes. Entonces no cumple con estas medidas
que te hablan incluso de las condiciones de protección civil, de las condiciones estructurales con las que tiene que contar un albergue de esta naturaleza, las medidas físicas de un lugar para la atención que debe llevar incluso hasta estancias para el descanso, etcétera, etcétera. Y el tipo de alimentación, el tipo de vestido que se tiene que usar en estos centros de internamiento y obviamente pues no se cumple, independientemente de que se señala claramente de que lo que tiene que ver con el albergue pues es una cuestión de excepción, es cuando ya se ha agotado, ¿verdad? Todos los recursos posibles y ya no queda otra forma de solución más que recibir una atención médica, científica, internado. Y aquí estas normas establecen claramente que tiene que haber especialistas, atención médica, atención psicológica, expertos en el tema que estén llevando a cabo la atención. Generalmente, en los casos que nos han llegado a nosotros y que son competencia mayoritariamente de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos que se cometen al interior de estos albergues, pues tiene que ver con el cumplimiento de estas normas. Estas normas oficiales mexicanas, la 031 y la 032 del año 2010. También tenemos... Nos decía ayer don Amador que en Tabasco ya existe la norma 28, en donde se ponen los requisitos que tendría que cumplir un centro de estos. Sí. Pero ¿quién lo revisa? Bueno, en este caso se señala claramente en esta norma que se le da competencia a los estados de la República Mexicana para que ellos puedan conocer. Es la norma 28 del 2009 y esto obliga al sector salud a promover el establecimiento de centros de rehabilitación psicológica, social y somática y vincula servicios del sector público como del sector privado, lo cual implica también que haya una supervisión constante. Es lo que te digo, pero yo creo que no está viendo esta supervisión. Si ustedes están revisando. No le está viendo porque nosotros hemos emitido, cuando llega una queja o petición a la Comisión Estatal, puede darse un archivo porque no encontramos elementos, puede darse una propuesta de conciliación, que quiere decir, le decimos a la autoridad, a ver, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con la norma oficial mexicana, tienes que cumplir con la 31 o con la 32 si se trata de niños que también tienen que protegerse, o la Convención de los Derechos de los Niños en el artículo 9 que establece en caso de separación de los niños de los padres, sobre todo por malos tratos, cómo debe de darse, cuáles son los principios que deben de aplicarse que hemos comentado hoy, o en el caso de la número 28 también, pues está vinculada para el Estado, sobre todo para la Secretaría de Salud, que debe de verificar el cumplimiento de estos albergues o centros de rehabilitación, como se les llama, o de tratamientos, ¿verdad? Hasta el nombre es incorrecto porque la rehabilitación tiene que ver más con una cuestión médica de cuando hay una fractura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí son estos centros de atención para que la gente pueda recuperarse de sus adicciones, sobre todo, que es donde estamos encontrando esta principal problemática. Entonces, en las propuestas que nosotros hemos hecho, porque así lo establece la ley, que es el cumplimiento de esta normatividad que hemos estado platicando a la Secretaría de Salud, solo ha habido cumplimiento parcial de una de ellas. Las otras tres prácticamente han sido ignoradas y no se han fue la de un centro de rehabilitación que se supervisó y se logró finalmente de que funcionara, ¿no? Con las normas. Con las normas, lo que tiene que ver con las cuestiones de higiene, porque eso también es un problema terrible, ¿no? Muchas veces son
posilgas, son lugares muy insalubres, donde se pueden adquirir cualquier tipo de infecciones, etcétera, etcétera. Pareciera, y además el delito pues es una privación ilegal de la libertad, porque la persona está privada de su libertad en contra de su voluntad, y estas personas se están metiendo en un problema muy serio, porque aunque el papá o la mamá o la esposa o los hijos firmen el papel que firmen, incluso él mismo, nadie puede renunciar a su derecho a la libertad, ni nadie tiene facultades o atribuciones para tener a una persona en contra de su propia libertad. Entonces están quebrantando allí el Estado de derecho, para empezar, independientemente de las lesiones que pudieran cometerse en agravio de las víctimas, porque realmente son doblemente víctimas, ¿verdad? Víctimas de una enfermedad, de un padecimiento, porque también la Organización Mundial de la Salud cataloga al alcoholismo como una enfermedad, por ejemplo, y aparte víctimas pues de un maltrato que se recibe de manera exacerbada por parte de estas personas y que finalmente no resuelve la problemática, ¿verdad? Esta gente muchas veces sale huyendo, se escapan, los que logran escapar, otros salen verdaderamente enfermos, muy lastimados de este tipo de padecimientos, y hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta, objetiva, de la Secretaría de Salud, que es en ese sentido la responsable de supervisar el funcionamiento de estos albergues de acuerdo con la normatividad mexicana. Y también el Estado mexicano está vinculado, pues por ejemplo, también hay una resolución que es la 64/142 del 24 de febrero de 2010, que habla sobre las directrices para las personas que están en albergues o en centros de internamientos, la manera en que se tiene que llevar a cabo, y que nos habla que debe de ser primero por necesidad, es decir, que realmente sea necesario que esa persona esté en un centro de internamiento, en un albergue, para recibir un tratamiento. Y el segundo, el de idoneidad, es decir, que se vaya a recibir un tratamiento adecuado, ¿verdad?, que realmente se requiera, que sea científicamente probado, que no sea un experimento. Entonces, realmente hay que recordar de que con la reforma constitucional de junio del 2011, los tratados internacionales que México ha firmado están jerárquicamente al nivel de la Constitución. Entonces, todo esto es derecho que se encuentra al mismo nivel de la Constitución, es derecho positivo vigente en México, y que las autoridades tenemos la obligación de respetarlos y de hacerlos efectivos. Pues ahí está, muchas gracias, Manuel, y qué pena que esté sucediendo todo esto y que nadie realmente, ninguna autoridad esté poniendo el ojo para garantizar los derechos de estas personas. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Ileana.